Muy buenos días. Soy Jorge Manuel Leiva Beraún, miembro del Comité de Vigilancia Ética y Deontología del Consejo Regional Tercero, Lima. Quiero dar las gracias a los miembros del comité, al doctor Gilbert Ramos, presidente del comité, y al decano regional, el doctor Dauro Aguirre, por permitirnos difundir este nuevo código de ética y deontología que está vigente desde marzo 2023. Como ustedes bien conocen, nosotros, miembros del comité, estamos interesados en que todos los miembros de la orden puedan conocer este nuevo código de ética y al respecto debo manifestar que no tengo ningún conflicto de interés. Mencionar sí que de los preceptos deontológicos en la práctica médica, tenemos que decir que la deontología médica es el conjunto de los principios y reglas éticas que deben inspirar y guiar la conducta profesional del médico. En esta oportunidad me han solicitado que les manifieste los nuevos artículos que tenemos en el capítulo segundo del trabajo clínico. Algunos de los artículos que vamos a mencionar han estado en los anteriores códigos de ética y simplemente se ha actualizado este nuevo código de ética. También decirles a ustedes de que siempre es importante decir que el consultorio pues deberá ser acorde con el respeto debido al enfermo y debe contar con los medios adecuados para los fines a cumplir. Se enuncia también que en este principio debe haber el de la no maleficencia, que es presentado como un precepto positivo de no causar daño malévolo y como condena a la conducta negligente. Se añade que el tiempo del paciente posee también una significación ética y ha de ser respetado. La abstención de toda conducta perjudicial o negligente es en el principio que tenemos nosotros, que es el primum non nocere. El médico pues ha de abstenerse de infligir daño doloso, malévolo, deliberado, que puede llegar a ser una acción delictuosa, criminal, con el agravante de que el médico abusa de su posición de confianza para perjudicar o eliminar a un paciente. Entonces los médicos estamos obligados a evitar, a reducir diligentemente el daño derivado de nuestra acción profesional. Y la prevención del daño iatrogénico es una obligación deontológica. El médico pues debe proteger a su paciente de los daños y perjuicios que le puedan causar otros o que pueda causarse a sí mismo. Queda prohibido pues en el médico la conducta negligente. Saber pues de que la profesión está al servicio del hombre, de la sociedad, en consecuencia debemos respetar la vida humana y la dignidad de la persona. Asimismo, el médico debe cuidar con la misma conciencia y solicitud a todos los pacientes, sin distinción de raza, de sexo, opinión o cualquier otra condición. La principal lealtad del médico es la que debe a su paciente y la salud de éste ha de anteponerse a cualquier otra conveniencia. El médico nunca perjudicará intencionalmente al enfermo ni le atenderá de manera negligente. Hay algunas situaciones de urgencia en que el médico debe abstenerse de actuaciones que sobrepasen su capacidad y puede recurrir a otro colega competente. El ejercicio, pues, de la medicina está basado en el conocimiento científico, cuyo mantenimiento y actualización es un deber deontológico, individual del médico y un compromiso de todas las organizaciones y autoridades que intervienen en la regulación de la profesión. El acto médico, también decimos, nunca podrá tener como fin el lucro. El ejercicio de la medicina es el medio de vida del médico, quien tiene también derecho a tener una remuneración digna. Y conversando acerca del trabajo clínico, tenemos pues el artículo 10 que dice que el médico debe hacer de su ambiente de trabajo institucional o personal un lugar apacible y respetable. Como decimos, tenemos que respetar el ambiente de trabajo. En el artículo 11, el médico debe dedicar su consultorio exclusivamente al ejercicio de la profesión. Y es justamente en la parte introductoria que estábamos conversando
que debe de estar completamente también con las herramientas para poder ejercer su trabajo. En el artículo 12º, el médico no debe participar en la comercialización de productos diagnósticos, terapéuticos o materiales médicos, salvo situaciones especiales en las que podría demostrarse que es en beneficio del paciente. Y si lo hiciera, la responsabilidad es personal. En ningún caso puede involucrar ni comprometer a la orden médica. Este es un artículo que se ha introducido y excepcionalmente podrá darse alguna situación siempre y cuando pueda ser en beneficio propio del paciente y no con fines de lucro. En el artículo 13º, el médico debe ejercer pues la medicina sobre bases científicas y humanistas y orientarse para ello por la práctica médica aceptada en forma colegiada y sujeto a la lex artis. En este artículo que también se ha introducido en este nuevo código de ética, es en realidad muy importante saber, ¿no?, que el trabajo médico tiene que tener una base científica. Si bien es cierto, nuestro trabajo es técnico-científico, pero tiene que tener una base técnica. No podemos trabajar sobre supuestos. En el artículo 14º se menciona que el médico debe oponerse y denunciar toda forma de comunicación falsa o charlatanería en el campo de la salud. No debe participar en la preparación ni en el uso de medicamentos sin validación científica, ni autorización del organismo regulador competente. Este también es un artículo que se ha introducido y es parte de la experiencia que hemos podido estar viviendo quizá en la pandemia. Y muy importante que todo lo que nosotros querramos de alguna manera propiciar como para recuperar, aliviar la salud del paciente, tiene que tener una base científica. En el artículo 15º, el médico no debe beneficiarse indebidamente de los servicios profesionales de otro médico y de otros profesionales que trabajen bajo sus órdenes. Esto es importante recalcarlo porque estamos viendo de que puede haber membresías en diversos establecimientos y el médico no debe abusar de su condición para que colegas de la orden no sean serviles ante estos tipos de regímenes que podrían darse, porque ya vemos de que no es ético deontológico. Igualmente, en el artículo 16º, el médico no debe hacer uso indebido o abuso de los planes y seguros de prestaciones de salud del paciente, ni indicar exámenes y o procedimientos innecesarios para beneficio personal. Este es un punto bastante importante porque sabemos que existe un término que se llama la dicotomía. Entonces, yo no puedo de ninguna manera, para poder tener un beneficio personal, cometer este exceso de exámenes de alguna manera de ayuda al diagnóstico que van a beneficiarme, sino tiene que ser en beneficio del paciente. En todo caso, el médico debe decirle al paciente que lo está derivando a determinado centro porque tiene algunas razones, explicarle al paciente y si el paciente acepta, en buena hora. Si no, hay que respetar también la libertad de elección que tenga nuestros pacientes. En el artículo 17º, el médico no debe intervenir en el proceso de atención de un paciente sin el consentimiento expreso del médico tratante. Sabemos de que en algunas circunstancias los pacientes acuden a determinados establecimientos, instituciones, y hay un médico. Pero si nosotros conocemos a este paciente, no podemos intervenir sin permiso del médico tratante para modificar las indicaciones que está dando el médico tratante. Eso es lo que nos quiere decir este artículo. En el artículo 18º, en caso que las instituciones prestadoras de salud pública o privada no cuenten con los recursos indispensables para la adecuada atención,
El médico debe manifestar pues su actitud de defensa del paciente, informando el hecho a las instancias superiores responsables y al consejo regional correspondiente. El médico debe ser respetuoso en el cumplimiento del horario establecido para la atención de sus pacientes, tanto en el ámbito público como privado. Entonces, fíjense en este artículo 19. Muchas ocasiones escuchamos nosotros las quejas de nuestros pacientes en que los citamos en determinado tiempo y los hacemos tener en un periodo de espera prolongado al paciente o simplemente no acudimos a la atención por una u otra circunstancia. Y esto es lo que nos dice este artículo 19, que debemos respetar el tiempo del paciente porque es ético deontológico. Igualmente, en el artículo 20, el médico pues no debe propiciar o ejecutar tráfico de material genético, partes de células, tejidos u órganos de origen humano con propósito de lucro u otro beneficio. Estamos pues ante el advenimiento de la tecnología, de la ciencia, con estos avances y tenemos que ser muy cautos en nuestro actuar porque no podemos caer justamente en lo que se denomina tráfico genético, ¿no? Y aún si es que existe lucro por parte del médico, esto debe ser denunciado y sancionado. En el artículo 21, el médico que trabaja por cuenta de una institución de salud pública o privada no debe inducir a los pacientes atendidos por él a que acudan a su consulta privada u otra institución con fines de beneficio personal. Sabemos que gran parte de miembros de la orden trabajan en establecimientos del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social, de las Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces, yo no puedo inducir a un paciente que vaya a mi consulta privada, a mi consulta particular, con beneficio propio. Como volvemos a repetir, tiene que haber una libre elección por parte del paciente. Igualmente mencionamos que en el artículo 22 el médico no debe dividir o fragmentar el acto médico con el fin de incrementar el monto de sus honorarios, ni dar o recibir comisiones por la referencia de pacientes para atención médica o quirúrgica, procedimientos auxiliares de diagnóstico u otros servicios médicos. Esto es parte de una dicotomía, entonces nosotros tenemos que ser vigilantes que no debe fragmentarse el acto médico en beneficio económico del médico, del miembro de la orden. En el artículo 23 nos dice que el médico, al plantear sus honorarios por servicios profesionales, debe tener en cuenta de manera racional el grado de competencia requerido para el servicio brindado. Es decir, sí es importante que tenga una remuneración el médico, pero no debe lucrar con sus servicios como ya lo vimos anteriormente. Y como mencionamos al inicio de este capítulo segundo del trabajo clínico, ¿no? Nos toca ahora abordar en el capítulo tercero del trabajo especializado. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer un poco de reflexión antes de empezar a mencionar estos artículos? Que se pueden pues considerar con respecto a la prestación de servicios médicos de urgencias dos situaciones generales diferentes. Una, la del médico regularmente establecido, que es llamado para atender a un paciente que necesita con urgencia sus cuidados. Y la otra, del médico que fortuitamente se encuentra en un escenario, un accidente de tráfico, quizá en un transporte aéreo, en un transporte público, etcétera, y acontece de modo repentino que alguien necesita atención médica urgente. Y la obligación de atender en caso de urgencia tiene, aparte de su dimensión ética, el carácter de una norma legal. Todo médico, cualquiera que sea su especialidad o la modalidad de su ejercicio, debe prestar ayuda de urgencia al enfermo o al accidentado.
Es decir, nosotros tenemos una obligación profesional con la sociedad. Nunca podrá hacerse mención de un título académico o profesional que no poseamos. La eficacia de la asistencia exige, pues, una plena relación de confianza entre el médico y el enfermo. Ello presupone el respeto al derecho del paciente a elegir o cambiar de médico o de establecimiento. Individualmente, el médico ha de facilitar el ejercicio de este derecho y corporativamente procurará, pues, armonizar con las previsiones y necesidades derivadas de la ordenación que pueda haber en estos servicios de salud. En el ejercicio de la profesión se debe respetar las convicciones del enfermo o sus allegados y debemos abstenernos de imponer nuestras convicciones. El trabajo en equipo no impide que el paciente conozca cuál es el médico que asume la responsabilidad de su atención. Como bien sabemos, muchas veces tenemos que trabajar multidisciplinariamente, pero siempre va a haber un responsable y eso tenemos que dárselo a conocer al médico. También mencionar que al ser el ser humano, embrio fetal enfermo, estamos en boga de la tecnología, se habla de la medicina fetal, se le debe tratar de acuerdo con las mismas directrices éticas, incluido el consentimiento informado de los progenitores, que inspiran el diagnóstico, la prevención, la terapéutica y la investigación aplicada a los demás pacientes. El médico debe dar a los pacientes que la soliciten las informaciones pertinentes en materia de reproducción humana, a fin de que puedan decidir con suficiente conocimiento y responsabilidad. Es conforme, pues, a la deontología que el médico, por razones de sus convicciones éticas o científicas, se abstenga de la práctica del aborto o en cuestiones de reproducción humana o de trasplante de órganos. Informará, sin demora, de las razones de su abstención, ofreciendo en su caso el tratamiento oportuno al problema que se le consulta. Siempre respetará la libertad de las personas interesadas en busca de ayuda o solución médica. Dados, pues, los beneficios también del trasplante de órganos, es una obligación del médico fomentar la donación, tanto de órganos y de sangre. El incumplimiento de algunas de estas normas de este código constituye una de las faltas disciplinarias tipificadas en los estatutos del Colegio Médico. Y esta corrección, al actuar, si no fuese idóneo, se hará a través del procedimiento establecidos en los citados estatutos. Entonces, mencionáramos en este nuevo código de ética y de ontología que en el artículo 14, el médico debe abstenerse de atender pacientes cuya dolencia no corresponda al campo de su especialidad, salvo que se trate, pues, de una atención de emergencia en situaciones de emergencia de salud pública, como pueden ser epidemias, pandemias, catástrofes naturales y otras situaciones colectivas a solicitud expresa del paciente o cuando no haya otro médico que pueda hacerse cargo de la situación. En el artículo 15, el médico que, perdón, 25, el médico que realiza labores médico-legales, periciales o de auditoría en salud debe ceñirse a las normas establecidas en este presente código, pues tales labores constituyen verdaderos actos médicos. Es decir, la actividad pericial es un acto médico. Estas actividades relativas a la gestión en salud en cualquier nivel del sistema de salud y del sector salud, cuando las realiza un médico, son actos médicos. Tenemos también que en el artículo 26, el médico no debe negarse a realizar labores médico-legales a solicitud de la autoridad competente. En lugares donde no existe el médico especialista que se requiere, el médico de la localidad designado deberá hacerlo, pero señalando los límites de su competencia profesional. La evaluación del estado físico, mental o del grado de incapacidad de una determinada persona deberá ser realizada por el profesional idóneo. El médico no debe evadir su responsabilidad de hacer la denuncia respectiva en casos de violencia.
Este artículo, como ven, es muy importante porque muchos de los médicos jóvenes, al iniciar su actividad profesional, salen en un servicio rural y urbano marginal y son los únicos profesionales médicos, cirujanos, que están probablemente en una localidad y son eh, convocados para poder realizar estas acciones. Y como ya vemos, tenemos el respaldo del Código de Ética y asimismo la obligación de poder resolver este tipo de situaciones que se pueden presentar en nuestro trabajo. En el artículo 27, los médicos que en su quehacer profesional utilizan equipos y dispositivos tecnológicos deben esforzarse porque se mantengan actualizados y operativos y darles un uso eficiente. Los informes de los resultados deben ser tratados prudentemente y protegiendo la confidencialidad del paciente. El informe debe describir objetivamente los hallazgos o conclusiones o sugerencias de apoyo diagnóstico o terapéutico. Este es un artículo muy importante porque sabemos que hoy en día el médico utiliza elementos de ayuda al diagnóstico y entre ellos pues está el laboratorio, están los estudios anátomo patológicos, están las pruebas de imágenes. Entonces, estos equipos tienen que estar en buenas condiciones, garantizar que nuestros procesos están siendo desarrollados conforme a unas acreditaciones que garanticen la veracidad, la idoneidad del resultado, la veracidad de las pruebas. No podemos nosotros poner el pretexto, oye, el equipo me falló o el equipo está malo. Por eso dice que debemos esforzarnos para mantenerlos actualizados y operativos. Igualmente puede suceder en el campo médico, por ejemplo, aquellos que en actos quirúrgicos utilizan eh, herramientas tecnológicas de avanzada, ¿no? La cirugía robótica, el electrobisturí, todos estos tienen que estar controlados, revisados, etcétera. En el artículo 28, que el cirujano que dentro de sus competencias realice intervenciones con fines estéticos debe sopesar muy especialmente el balance beneficio versus riesgo basado en un exhaustivo examen clínico integral, así como informar adecuadamente acerca de las expectativas que el paciente tenga sobre su cirugía. Hoy es bastante perceptible que existe una serie de denuncias por la práctica que ofrecemos algunos de miembros de la orden, ¿no? Y digo ofrecemos porque eh, no quiero señalar puntualmente a nadie, y de repente no tenemos las competencias, o también la persona que acude al servicio no ha entendido que hay limitaciones. Entonces, es muy importante tener en cuenta este artículo 28 porque es material de difusión en los medios periodísticos y que señalan muchas veces de negligente a nuestras autoridades por no tener un control al respecto. En el artículo 29, el médico en el contexto de interculturalidad debe informarse, ¿no? Y respetar los conocimientos, prácticas ancestrales, revalorando sus aportes y beneficios cuando corresponda en la salud de la población, así como reconocer la contribución de los sistemas médicos tradicionales y de la medicina complementaria e integrativa, promoviendo la generación de evidencias y permitiendo generar puntos de encuentro para la construcción responsable y seria de la salud intercultural en los servicios de salud. Sabemos pues que nuestro ámbito geográfico poblacional hace que nuestros ancestros tengan muchas habilidades y experticias respecto a la recuperación de su salud. Y esto es lo que nos dice este artículo, que en este marco de interculturalidad debemos nosotros eh, concertar en beneficio del paciente y de la sociedad.
En el artículo 30 se menciona que el médico interesado en el ejercicio de la medicina complementaria integrativa debe contar pues con la certificación de su formación. Tiene que tener habilidades y experticia por instituciones académicas reconocidas para este fin, que garanticen la segura y adecuada práctica y provisión de los procedimientos o tratamientos integrativos con evidencia científica. Además, debe asegurarse que el paciente tenga una información suficiente sobre las opciones terapéuticas de la medicina convencional, la naturaleza de los medios empleados y los resultados esperados que le permitan decidir libre y voluntariamente en respeto al principio de autonomía. En el artículo 31, el médico tratante debe informar a una paciente en edad reproductiva, ¿no? En el caso que presente una enfermedad que contraindique el embarazo, del riesgo de agravar la enfermedad, poniendo en peligro su salud y su vida. Asimismo, con el fin de prevenir el embarazo, debe orientarla para que acuda a un servicio de planificación familiar donde se le brinde consejería adecuada, luego de la cual podría optar por un método anticonceptivo seguro. En este artículo 31 ya se está invocando a la labor de consejería que debe tener el médico para que el deseo de toda mujer en edad reproductiva de ser madre lo haga con una maternidad segura. Y eso es lo que nos trata de invocar este artículo. En el artículo 32, la decisión de esterilización permanente, masculina o femenina, pues constituye un acto que pertenece a la esfera íntima de la persona. Y es solamente ella quien debe adoptar tal decisión y la labor del médico es solo de información y de orientación real y objetiva. El médico no debe intervenir en casos de esterilización por motivos eugenésicos, de dominación étnica, religiosa o cualquier otra, en tanto vulneran los derechos humanos. En Perú todavía se sigue discutiendo este problema de las esterilizaciones forzadas. Entonces, nosotros como profesionales médicos tenemos pues que respetar, en este caso, la autonomía individual. En el artículo 33, el médico debe respetar el derecho de la mujer a salvar su vida cuando acceder a la interrupción voluntaria del embarazo por indicación terapéutica sea la única manera para no morir o evitar un daño permanente a su salud, ciñéndose a las pautas establecidas por la ley. Sabemos, pues, y por eso hablábamos de las convicciones y religiosas que puede tener el médico, pero siempre hay que darle al paciente la autonomía, la libertad, orientarlo. Por último, tener que saber guiarlo dentro de un establecimiento de salud para que pueda tener una solución a sus demandas de salud. En el artículo 34 se menciona que si el médico tuviera, en razón de sus valores, una posición contraria a la interrupción voluntaria del embarazo por indicación terapéutica, lo que se denomina una objeción de conciencia, tiene la potestad de negarse a realizar el acto. Sin embargo, es su deber referir a otro profesional para que la gestante reciba la atención que solicita. En el artículo 35, el médico que atiende a adolescentes debe informarles y orientarles sobre la importancia de asumir su sexualidad de manera responsable y de utilizar métodos anticonceptivos apropiados para prevenir los embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, respetando su decisión libre, consciente y voluntaria, preservando su confidencialidad. Tenemos pues también que en el artículo 36, en los casos de violación sexual, es deber del médico, como parte del cuidado integral que la situación requiere, informar a la víctima o su representante legal de la posibilidad de una afectación de su salud sexual y reproductiva, tal como infecciones de transmisión sexual, incluido el virus de inmunodeficiencia humana, la posibilidad de una gestación no planeada, así como de la posibilidad de evitarlas mediante el uso de medicamentos específicos
en los casos de infección o la administración de una anticoncepción oral de emergencia. Si es que el acto se hallara dentro de las 72 horas de producido, para la prevención de un embarazo, siendo necesario su consentimiento informado, las mismas consideraciones se aplicarán cuando la víctima eh, tenga una necesidad de que se le oriente. En el artículo 37, el médico debe estar alerta para identificar toda forma de violencia durante la atención, sea pública o privada, a fin de proceder a la atención debida, activando los procedimientos establecidos en los protocolos aprobados y notificarlos a la autoridad competente. Esta es una responsabilidad porque cuando el médico detecta que ha habido una situación de violencia, hay que saberla manejar y no callar. Y esto nos pide este artículo, que debemos cumplir con este precepto de proteger al ser humano. En el artículo 38, el médico no debe promover ni realizar procedimientos de reproducción asistida sin el previo consentimiento informado de la mujer y de la pareja cuando corresponda, formulado por escrito. Sabemos pues hoy en día que estos problemas de infertilidad nos llevan a recurrir a situaciones eh, que pueden tener un acceso tecnológico, pero tenemos que estar informados y saber de qué se trata. Asimismo, en el artículo 39, el médico no debe inducir, promover ni utilizar técnicas de reproducción asistida en mujeres propuestas como madres subrogadas, lo que se denomina vientres de alquiler, con fines de lucro de estas, del médico tratante u otras personas. En el artículo 40, ¿no? Cuadragésimo, vemos que en los casos de trasplante de órganos y tejidos, el médico, consciente de la significación del acto, debe proceder más allá de la técnica, ajustando su comportamiento a las normas éticas y legales que regulan tales procedimientos, garantizando la confidencialidad y el anonimato del donante, excepto tratándose de donante vivo, que por lo general tiene un vínculo familiar o emocional con la persona receptora de la donación. En el artículo 41, ante la posibilidad de trasplante de órganos y tejidos de una persona que en ejercicio de su autonomía hubiera expresado en vida su voluntad de donación en caso de muerte, el médico está obligado a respetar la voluntad del fallecido. En el artículo 42, en los casos de trasplante de órganos y tejidos, el médico debe observar las normas legales vigentes, en ningún caso promover o participar en el tráfico o comercio de órganos. En el artículo 43, el médico debe indicar el estudio genético de una persona solo con fines de diagnóstico o de investigación científica, contando siempre con el consentimiento informado de las personas interesadas por escrito o de sus representantes legales en caso de incapacidad o de minoría de edad. En el artículo 44, es deber del médico, dadas las consecuencias importantes que estas pruebas genéticas tendrán para la salud de la persona y sus familiares, brindar el asesoramiento genético pertinente, protegiendo y respetando el derecho a la confidencialidad. Tenemos en el artículo 45 que el médico debe respetar el derecho de las personas sometidas a estas pruebas genéticas a la reserva del caso, a que su información sea almacenada de manera separada de otros datos biomédicos y que solo puedan ser entregados a la misma persona o a quien el propio interesado designe de manera expresa. El médico, ya este es en el artículo 46, el médico debe hacer todo lo posible para que los datos genéticos y proteonómicos que se utilicen con fines que provoquen la estigmatización de una persona, una familia, un grupo o una comunidad. Estamos pues ante el advenimiento de una tecnología importante que es el de la secuencia genómica,
que son estos estudios genéticos, proteonómicos, y el Colegio Médico está tratando de orientar nuestra conducta ética deontológica para cuando se nos presenten este tipo de situaciones. Tenemos en el artículo 47 que el médico no debe utilizar los datos genéticos y proteonómicos para un propósito distinto al que motivó su obtención, salvo autorización expresa de la persona a la que se le realizó la prueba. Y en el artículo 48, el médico no debe participar ni directa ni indirectamente en ningún procedimiento destinado a generar seres humanos por clonación. Importante este tipo de apreciaciones en estos artículos. No me queda más que terminar con unas reflexiones, y que es: mientras no tengamos hecha una investigación seria que mide el grado de conocimiento y de aceptación del código, parece lo más prudente suponer que son muchos los médicos que lo ignoran y pocos los que inspiran en él su conducta. Y este es uno de los motivos que nos llevan a nosotros a difundir el nuevo código de ética del Colegio Médico, que rige desde marzo 2023. Y también decirle a aquellos que tienen el código como guía ética válida del ejercicio profesional, pero que consideran que su contenido es tan obvio que no necesita ser estudiado, a estos colegas, estos artículos del nuevo Código de Ética de Ontología del Colegio Médico del Perú les recordarán algunas nociones olvidadas y les descubrirán que el tiempo no pasa en vano sobre la deontología médica, que el código se enriquece con las aportaciones de la ética biomédica contemporánea. En segundo lugar, a los que tienen hacia el código una actitud desdeñosa o escéptica, para que examinen pues a la luz de los contenidos del código sus prejuicios y así puedan llegar a conclusiones más razonadas y más fundamentadas. Como ven, ustedes hemos revisado lo que es los artículos del Código de Ética y Deontología respecto al trabajo clínico y al trabajo especializado. No me queda sino nuevamente invocarlos a el conocimiento, a la difusión, y que este código nos guíe en nuestro actuar profesional. Nuevamente reitero el agradecimiento a todos los miembros de la orden por su atención y muchas gracias. Muy buenos días.